todos sabemos, en el ferrocarril hasta Laredo, Texas, último día, para no provocar un conflicto internacional. En realidad el plan se elabora aquí en San Antonio con sus colaboradores, y a partir del 25 de octubre comienza a divulgarse. Aquí se redacta, aquí se imprime, aquí firma los originales Madero, y con la correspondencia que ya había hecho desde hace varios años, envía esos, incluyendo al presidente Díaz, ¿verdad? Por eso se toma el 20 de noviembre inicio, porque en el plan de San Luis, como ustedes saben, en uno de los 7 puntos, en el 7º, dice Madero que el pueblo de México se levante en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, o en la víspera, donde no hubiera medios de comunicación. Hubo eventos muy importantes antes del 20, otros después del 20, y el 20 de noviembre poco ocurrió. Recordemos el sacrificio de los Cerdán en Puebla, la muerte de Aquiles Cerdán, y hubo eventos posteriores. Pero por eso se considera el 20 de noviembre el inicio de la Revolución Mexicana, por el llamado de Madero en el plan de San Luis. Algunos historiadores consideran, bueno, ese fue uno de los que utilizaron algunas autoridades, como en la presidencia municipal de Saltillo, estos para la publicidad. Y bueno, ahí hay un error, porque ahí falta en la imagen de Francisco Ignacio Madero González, como dijo el doctor Almaraz. Ignacio con Y, como está en el acta de bautismo, en la fe de bautismo, y además así firma Madero el plan, Francisco y Madero con Y, ¿verdad? Pero allí no pusieron a Madero, y sí pusieron al personaje que provocó la revolución, el que gobernó por más de 30 años, el héroe liberal de la reforma y sobre todo de la intervención francesa, que con el lema de sufragio efectivo, no reelección, hace 2, sobre todo en la segunda, que logra ganar, quitar al Lerdo de Tejada, y se le olvida, y por más de 30 años, después de prestarle 4 años la presidencia a un tamaulipeco, si no me equivoco, a Manuel González, ¿verdad?, a su compadre, pero dura más de 30 años, de tal manera que a su periodo se le llama porfiriato o porfirismo, un personaje que le da nombre al tiempo en que él está al frente. Y aquí tenemos, bueno, a los caudillos. Aquí Madero logra aglutinar a los revolucionarios, ¿verdad? Incluso Pascual Orozco, Francisco Villa son determinantes en la batalla de Ciudad Juárez, que, como lo dijo la cronista de Parras, la maestra Elvia, ¿verdad?, para el 21 de mayo de 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez, y con la renuncia de Porfirio Díaz y el vicepresidente termina la Revolución Democrática de Madero. Hay quienes dicen que no podemos hablar de una sola revolución mexicana, sino de varias revoluciones. En realidad son para mí distintos movimientos, pero el movimiento democrático de Madero, que permanece como legado hasta el día de hoy, a diferencia del sistema electoral norteamericano, en donde hay colegio electoral y el voto ciudadano, y en donde el triunfante es con los votos del colegio electoral y la que pierde tiene mayoría de votos ciudadanos. En el caso de México, el voto es individual, libre, secreto, y el que obtiene mayoría de los ciudadanos es el que es electo como de mayoría. Claro, de Madison, los constitucionalistas norteamericanos, se toma lo de la representación proporcional. Bien, y los otros personajes, entre otros muchos, ¿verdad? Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del sur, el jefe del ejército libertador, que en su bandera por la tierra apoya a Madero, se desespera porque no se cumple uno de los puntos del plan de San Luis, lanza el plan de Ayala, desconoció a Porfirio Díaz, apoyó al inicio a Madero y con el plan de Ayala lo desconoce, lucha contra Victoriano Huerta, no reconoce el plan de Guadalupe, pero para mí que fue una figura definitiva en el triunfo de la
de la revolución maderista y carrancista o constitucionalista para derrotar por un lado a Porfirio Díaz y por otro lado a Victoriano Huerta. Es un héroe popular. Yo pienso que fue un error histórico el haber mandado o aprobado el asesinato de Zapata. Hoy todavía en las luchas populares, no solamente en México, la figura de Zapata, cuando sobre todo se trata de grupos marginados y particularmente por la lucha de la tierra, está la figura de un héroe popular con visión regional, pero que trasciende. Tan es así que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó el nombre del caudillo. El general Francisco Villa, Doroteo Arámbula, que sobre todo que pudo haber sido bandolero, albañil, carnicero, y carnicero no solamente por haber trabajado en carnicería, sino por intolerante y matar a gente, incluso a mujeres, pero sin embargo apoyó a Madero y junto con Pascual Orozco la toma de Ciudad Juárez, que fue un triunfo, que fue la principal batalla en la Revolución Democrática de Madero, ¿verdad? Y que ya como jefe de la División del Norte fue definitivo para el triunfo de la Revolución Constitucionalista y de la derrota del Ejército Federal Huertista. Hay muchos otros personajes, estos son entre los principales. El general Porfirio Díaz Mori, héroe de la batalla del 2 de abril, hombre también liberal, se destacó en la lucha, incluso siendo muy joven, se quiso alistar con el ejército para la invasión norteamericana, no participó, pero desde la revolución de Ayutla contra la dictadura santanista, guerra de reforma y sobre todo la intervención francesa, indiscutiblemente que fue, así lo reconoció el general Ignacio Zaragoza Seguín, fue incluso uno de los factores definitivos para la batalla de Puebla. Tan era así que él se consideraba que él había sido realmente el artífice de la derrota. No creo que tanto así, pero sí fue un liberal destacado. Incluso en el porfiriato, bueno, la ambición por el poder, y ahí vemos cómo la historia no es blanca ni negra, sino tiene sus matices, y los personajes a lo largo de la vida van teniendo aciertos y errores. No podemos negar que cuando menos de las 4 etapas del porfiriato hubo un proceso de modernización bajo el lema de orden y progreso, y que ferrocarriles y etcétera se dio. Las contradicciones del porfiriato fueron la causa fundamental del estallido social de 1910. El plan de San Luis, que como ya dijimos, fechado en San Luis, Villa, Zapata y Carranza, que algunos lo cuestionan. Todos los jefes revolucionarios fueron jóvenes, incluso el propio Carranza, la barba lo hacía ser más viejo, pero sin embargo era el hombre más experimentado de los revolucionarios con visión de Estado, ¿verdad? Su padre, liberal, que apoyó la causa de Juárez, ¿verdad?, está sepultado, el coronel Jesús Carranza Neira, en el Panteón Municipal de Cuatro Ciénegas, y ahí Carranza había bebido por ambiente familiar y por lecturas, ¿verdad?, un liberalismo juarista. En muchos aspectos Carranza toma como modelo a Juárez. Por ejemplo, no era que Juárez y Carranza eran civilistas. Ellos pensaban que los militares no deberían gobernar al país. Juárez, por la experiencia en la primera mitad del siglo XIX, en el que la lucha entre generales había provocado tanta inestabilidad en el país que termina con la pérdida de más de la mitad del territorio, y se oponía a que Porfirio Díaz fuera el presidente, porque él, no contra Porfirio Díaz, el joven Porfirio, como le llamaba Juárez, porque era menor que el presidente Juárez, los dos de Oaxaca. Y lo mismo hace Carranza. No es que tuviera que había muchas razones. En el caso de Álvaro Obregón sabido, ¿verdad?, que mató más generales por la ambición del poder que en la revolución, y se opone Carranza
no porque no reconociera los méritos de Álvaro Obregón. Lo manda Carranza junto con el coahuilense Lucio Blanco Fuentes a firmar los tratados de Teoloyucan, que termina con la revolución constitucionalista iniciado con el Plan de Guadalupe, ¿verdad? Que no es por la Virgen de Guadalupe, es porque así se llama la hacienda donde fue firmado. Y también se opone Carranza a que Álvaro Obregón fuera el siguiente presidente, porque lo que no querían era que los militares fueran presidentes de México en base a la experiencia histórica. Bueno, no lo logra Carranza, muere con esa actitud civilista, y hasta Manuel Ávila Camacho tuvimos presidentes de México que tuvieran incluso grado militar y a veces el máximo. Carranza no se dio ningún grado militar, era primer jefe del ejército constitucionalista, fue secretario de la defensa en el gabinete provisional de Madero, pero Carranza no se dio grado militar. Escuché el otro día a un senador amigo nuestro que decía general Venustiano Carranza. No, era primer jefe del ejército constitucionalista, pero nunca se dio grado militar. Por eso, tras la muerte de Madero, en una efímera presidencia de 15 meses, muy agitada, plan de Ayala de Zapata, el pacto o plan de la empacadora de Pascual Orozco y otros en Chihuahua, el plan de Texcoco y varios movimientos, hasta el de la Soledad de Bernardo Reyes o el de Félix Díaz allá en Veracruz, etcétera, tiempos muy agitados. El demócrata que respetaba las libertades civiles y políticas, sobre todo la libertad de expresión tan reprimida con gobiernos autoritarios, en este caso por el porfiriato, ¿verdad? Fue víctima del propio proceso democrático que él mismo emprendiera. Y a los 15 meses, bueno, tan solo de presidencia, se viene lo que ya conocemos como la decena trágica, y luego el asesinato de Gustavo Adolfo Madero, su hermano, el principal consejero, al que por cierto Madero reconoce que no le hizo mucho caso, ¿verdad? Y bueno, son tomados presos y asesinados, y así termina pues un periodo en donde, con el desconocimiento que hace el gobernador de Coahuila, don José Venustiano Carranza de la Garza, como está en el acta de nacimiento, pues entonces se inicia lo que se llama la revolución constitucionalista. Por eso podemos hablar de varias revoluciones o movimientos sociales, las dos triunfantes, la revolución democrática de Madero y la revolución constitucionalista de Carranza. Y ahí Carranza, que tenía el control del Congreso Constituyente del diciembre del 16 hasta enero del 17, para promulgarla el 5 de febrero, igual que Benito Juárez promulgó el Constituyente promulgó la Constitución Federal Liberal de 1857, así también lo hace Carranza. Y es la Constitución que hoy está vigente. Por eso es importante que reconozcamos a los constituyentes federales y locales por parte de nuestros cronistas en cada uno de nuestros municipios, porque ellos forjaron. ¿Por qué la identidad, decía Daniel hace tiempo, por qué la identidad regional norestense? Bueno, recordemos las provincias internas que comprendían todo el norte, que incluso no eran parte del virreinato de la Nueva España, y que tenían en un pequeño pueblo, Arizpe, la capital, por esas distancias, con una comandancia militar, provincias internas de Occidente, provincias internas de Oriente, donde ya se dijo, Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, Coahuila y Los Texas, ¿verdad? Y luego Ramos Arizpe habla como diputado a las Cortes de Cádiz sobre el estado que guardan las provincias internas de Oriente, refiriéndose también a Los Texas. Y vemos cómo así antes Nueva Extremadura, salvo Saltillo y la pregunta, Daniel, salvo si me equivoco me corrigen los historiadores, sobre Saltillo, Parras, que eran de la Nueva Vizcaya, hacia el norte era Nueva Extremadura, incluyendo Texas,
¿verdad? Provincias internas, ya dijimos, provincias internas de Oriente, y al final, primero las Tamaulipas, luego Nuevo Reino de León, en el Congreso Constituyente se convierten en estados libres y soberanos para hacer en la Constitución de 1824 el estado de Coahuila y Texas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une, creo yo, al noreste, a reserva de mejor opinión de los historiadores? Yo creo que hay un espíritu liberal federalista, ¿verdad? El argumento fundamental de Texas, cuando se establece el régimen unitario o centralista con las constituciones del 36 y del 42, que eran constituciones centralistas, no había estados libres y soberanos, sino había departamentos. De por sí les parecía lejos Saltillo, estuvieron más conformes cuando era Monclova, pues imagínense hasta México. Entonces los tejanos eran federalistas. Tan es así que en el movimiento de insurgencia, ¿verdad?, apoyan a Morelos, cuando Morelos en los sentimientos de la nación ya no habla de monarquía, sino habla de una república con los tres poderes. Y aquí en San Antonio de Béjar, Nacodoboches, eran, si acaso, otro pueblo importante en ese momento, se hace un consejo y se nombra un representante para apoyar a una convocatoria de Morelos, que no había estado por acá. Incluso en el Congreso de Chilpancingo, Morelos aparece como diputado por el Nuevo Reino de León. Es decir, hay una serie de identificaciones. Viene acá Hidalgo y los primeros caudillos a San Antonio de Béjar a buscar apoyo y armas. Son hechos presos el 21 de marzo de 1811 en las Norias, Huacatita de Baján, entonces municipio de Monclova, hoy Castaños, pero siempre hacia el norte, ¿verdad? La Reforma también acá, y no se diga durante la Revolución. Ejemplo más claro es el de Madero y sus correligionarios.